Bueno, el dólar ha tenido una jornada bastante volátil. En este caso no tiene que ver con lo que está ocurriendo en la Argentina, tiene que ver con lo que ocurre en el resto del mundo. Se ha fortalecido nuevamente el dólar con respecto a todas las monedas de todos los países del mundo, fundamentalmente contra el euro, producto de la crisis política que se está viviendo en Italia. Después, en Sudamérica tenemos el problema y el conflicto que se está dando en Brasil, fundamentalmente por esta huelga de camioneros que ya lleva prácticamente 9 días y que está poniendo en jaque un poco la economía y la política del país vecino, con lo cual el dólar se empieza a fortalecer, se hace mucho más fuerte en el resto del mundo y esto ha hecho que en Argentina el tipo de cambio haya subido prácticamente a 25,50 en la City porteña, en Mendoza llegó a 25,90. No tuvo que intervenir el Banco Central, pero sí los bancos amigos, como se dice en la jerga, es decir, el Banco Nación, Banco Ciudad, Banco Provincia, los bancos oficiales con 300 millones de dólares para que no subiera mucho más que eso. Pero no tiene que ver con un contexto local, sino con algo internacional. José, vos hablabas, dijiste una palabra que para mí es clave, que es volátil. El dólar está volátil y me imagino que a medida que va pasando el tiempo, uno se le va aclarando un poco más el panorama para lograr, porque a lo mejor en la vorágine del día a día cuesta en el momento entender por qué sucede que el dólar sube de forma drástica. ¿Por qué crees que sube de forma tan drástica ahora, digamos, con un par de semanas, teniendo en cuenta que esto va subiendo y bajando y alterando, digamos, los precios, por ejemplo? Sí, se da una situación particular porque en Argentina el dólar todavía, al valor en el que está barato, como se dice en la práctica. Con lo cual implica que hay mucha gente que, teniendo en cuenta que la inflación y los precios están subiendo de manera importante, buscan un refugio, buscan un salvavidas a sus ahorros, a su ingreso, a su poder de compra y evidentemente consideran que el dólar es una alternativa para mantener poder de compra, para mantener los ahorros, no para buscar una rentabilidad o una ganancia, sino evidentemente para no seguir perdiendo contra la inflación. Y esta presión hace que, además del contexto internacional, el dólar siga subiendo en la Argentina. Insisto, al valor en el que está sigue estando barato todavía, pero es preocupante para el gobierno que si pega un salto, le va a generar más presión a la inflación interna. Bueno, vamos a volver a hablar de Levax. De hecho, el circuito económico vuelve a hablar de Levax. ¿Y por qué es eso, José? Bueno, porque las letras del Banco Central todavía siguen siendo noticia, si bien el famoso supermartes que el Banco Central desactivó esta bomba porque tenía una cantidad importante de vencimiento, con lo cual ya trabajó unos días previos y desactivó este problema, pero generó una inyección de 5.000 millones de dólares más de Levax y esto hace que el primer martes del mes que viene vuelva a tener el mismo problema. Seguramente ya empieza a trabajar para que no le ocurra esta presión que tuvo el primer martes de este mes, con lo cual generó una situación política y económica con incertidumbre, con una tasa del 40%. Así que esto lo que empieza a hacer es generar una situación menos tensa que la que tuvimos anteriormente, pero el Banco Central ya está interviniendo en el mercado secundario, está interviniendo en el mercado de futuros para de alguna manera destrabar esta situación con respecto a las letras. Lo que sí generó es una bicicleta financiera, lisa y llanamente. Es decir, que al tener el tipo de cambio relativamente controlado y una tasa del 40%, vuelve esta bicicleta financiera que creíamos haber olvidado en los últimos meses. Lamentablemente, en la Argentina lo financiero sigue generando una expectativa positiva para los inversores. No quería dejar de preguntarte antes de que cambiemos de tema, porque vos hablabas de que el precio del dólar todavía está barato. ¿Cuál debería ser el precio? Bueno, el dólar debería tener un precio de aproximadamente 28 o 29 pesos para encontrar un precio de equilibrio a lo que es la economía argentina y que tenga un nivel de competitividad. Hoy con un dólar más elevado, por ahí gana el sector exportador, por ahí gana el gobierno con las retenciones, pero el resto de la economía tiene un problema y grande, fundamentalmente el asalariado, porque es el que más lo sufre. Si uno analiza cuál es el tipo de cambio que debería tener Argentina para tener un nivel de competitividad importante con respecto al resto de los países, debería estar en 28, 29 pesos. Pero ¿qué pasa? 2 o 3 pesos más al dólar implicaría una presión muy fuerte en la inflación, que está por arriba del 25%, y eso traería un dolor de cabeza muy grande al gobierno.